independencia de Nicaragua. De enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para el... Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Vito TV en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo, y también por las redes sociales. Hoy tenemos como invitado al economista Francisco Salles. Él es académico, experto en materia económica, conferencista. Gracias por estar con nosotros luego de algunos años, porque él se fue para realizar su exitosa carrera en los Estados Unidos y en otras naciones. Antes de iniciar la entrevista, hay temas de coyuntura como esta guerra comercial entre Ecuador y Colombia. Les quiero presentar las declaraciones del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, muy concreto, directo, sobre cómo funciona el narcotráfico, por qué Colombia está como está. Cuando él presidía, llegó a reducir a 75.000 hectáreas la producción de coca. En la actualidad hay más de 300.000 hectáreas. También el presidente Uribe hace una reminiscencia a lo que significó el ataque de Colombia a Angostura, territorio ecuatoriano, para desaparecer a los capos del narcoterrorismo. Escuchemos. Cuando nosotros bombardeamos a Raúl Reyes, no al gran pueblo ecuatoriano, yo no soy capaz de hablar ante un auditorio del Ecuador o de hacer una entrevista sin decir que siempre repito mi pedido de que me acepten excusas al gran pueblo ecuatoriano. Ese bombardeo no fue contra el pueblo hermano, fue contra un invasor terrorista que utilizaba el territorio de Ecuador para secuestrar y ordenar crímenes. Si Venezuela no se quita de encima todo el régimen tiránico, va a quedar el tumor madre. Y eso no se sabe cuándo vuelve a producir metástasis. Preguntaban por Diosdado Cabello, el demonio de los demonios, que está muy calmado. Me preguntaban esta mañana, líbrame, Señor, de Diosdado en calma, con el pelo liso y tranquilo, que de Diosdado con el cabello rizado me defiendo yo. Qué peligro mantener ahí a Diosdado, queridos amigos. Entonces, no puede aceptarse una soberanía para condenar a los pueblos a una crisis humanitaria permanente. El candidato de Petro, es que en esos computadores que se decomisaron en Angostura y que la Interpol dijo claramente, además de otras cosas, que no se alteraron, aparece el candidato de Petro como el que le hacía las movilizaciones a la FARC. Y después de que a esos bandidos les dieron, hombre, es que no hay derecho, no hay derecho. Los de la FARC, responsables de delitos de violación de niños, están en el Congreso, sin un día de cárcel. Hay una gran discusión sobre la cárcel, sobre si la cárcel sirve o no. En mi concepto esa discusión es válida, pero lo que es indiscutible es que si no hay sanción se da mal ejemplo y se estimula la reincidencia y la repetición del crimen. Y Cepeda, cuando le ayudó él, fue cerebro con un español, un Enrique Santiago, para que a la FARC se le perdonara la violación de niños, el narcotráfico, el secuestro, y se los perdonan. Y Estados Unidos dijo, pero es que aquí hay una reincidencia de este señor Márquez y de este señor Santrich. Y Cepeda dijo que era un entrampamiento. Y entonces, ¿dónde hacen los reinados de belleza en Ecuador? Varios. Colombia había uno muy famoso, el de Cartagena. Entonces veía unos muchachos de la Armada, muy elegantes, llevando el brazo como de canes a las reinas.
Este Cepeda lo vimos en televisión hace poco, de decán de esos bandidos, sacándolos nuevamente de Colombia para que volvieran al crimen. Y han crecido grupos como la Nueva Marquetalia, que hoy aparece como el más importante ejecutor del asesinato contra Miguel Uribe. No puede ser, no puede ser. Y esto no lo estoy diciendo en Ecuador, lo repito todos los días en Colombia. A mí me acusan con rumores. A este señor no es capaz de ponerse enfrente de un juez y que ese juez le pregunte: ¿usted por qué le hacía las movilizaciones a la FARC? Este señor no es capaz de ponerse enfrente de un juez que le pregunte: ¿usted por qué ayudó a salir, que regresan a la delincuencia a Márquez y a Santrich? Entonces, este tema con Venezuela ha sido muy difícil. Cuando me preguntan a mí, una violación de la soberanía, hombre, lo que me lamento es que no hubieran sacado a los Castro de Cuba, que los debieron sacar hace muchos años. Cada 1 de enero, en mi generación, se comentaba, y mi generación éramos adolescentes, muy jóvenes: ¿será que este año salen los Castro? Han anulado 5 generaciones. Hace pocos días Díaz-Canel dijo que estaban en la peor crisis humanitaria. ¿Y qué van a hacer ahora? Ellos perdieron la Unión Soviética, pero Chávez les compensó el subsidio con petróleo. Y ahora que si les mantienen cerrada esa tubería de petróleo, gracias a la intervención de Trump, ojalá haya una movilización total en Cuba que pueda definitivamente sustituir ese régimen. El presidente Uribe dice, él luchó en contra de los narcotraficantes terroristas. Lo que buscaba en democracia es la paz para todos y el desarrollo. Pero en la actualidad vemos a Petro muy por el contrario, amigo de estos capos del narcoterrorismo. Y yo creo que es muy preocupante y debería preocupar para todos que el presidente de un país productor de coca esté defendiendo a un movimiento político estaba vinculado con el narcoterrorismo, que le dio espacios políticos a lo que hoy es el flagelo más importante que tiene el país. Vale la pena hacer relación a que hay unas fotografías de Jorge Glass, el presidente Gustavo Petro, pidiendo la liberación y que se traslade por ser su ciudadano colombiano, según la decisión de él de otorgarle esa nacionalidad, que se lo envíe a Colombia. Correcto, o sea, eso creo que es algo que nos debe preocupar muchísimo, porque si es que Colombia, y esto es algo que detona el proceso de deterioro con Colombia, es algo que ha dicho el presidente Noboa, es si Colombia debería tomar más acciones en parar el narcoterrorismo en sus fronteras, para que nosotros no suframos las consecuencias de la baja o del crecimiento que hemos visto y que denunció el presidente Uribe, en términos del crecimiento de las plantaciones de coca. Si Colombia hiciera más, el Ecuador sufriría menos. Entonces nosotros sufrimos directamente las consecuencias, no solo violentas, sino económicas, de que Colombia no haga más para detener el tráfico de coca y que financia el narcoterrorismo en el Ecuador. El presidente Daniel Noboa en estos días ha estado en Europa. Ha habido reuniones al más alto nivel sobre cooperación para la seguridad en países como Bélgica. Recordemos que el 70% de la droga que llega a Europa sale del Ecuador, así se nos ha calificado tras evaluaciones absolutamente reales. Pero también en el Reino Unido se ha calificado al Ecuador como una plataforma para el envío de la droga. Esa es la realidad y por eso el empeño del presidente de cómo neutralizar el paso de la droga desde Colombia al Ecuador. Y somos país de tránsito, no somos país productor, entonces la producción está en Colombia. Y en consecuencia que Colombia no pueda parar el cruce de la frontera nos afecta a nosotros, directamente, y nosotros somos un país tránsito, no un país productor. Entonces
nos afecta porque financia el narcoterrorismo. Cada kilo que no se queda, que pasa nuestra frontera, financia el narcoterrorismo en nuestro país, que es un kilo que se produjo en Colombia, que se debería quedar en Colombia, que debería ser producto de fiscalización por las autoridades colombianas. Y más aún, el presidente Petro es afín a un movimiento político que en nuestro país le dio cabida y le dio legitimidad al crecimiento de estos grupos narcoterroristas. Entonces, por eso es que su declaración es extremadamente alarmante, porque adicionalmente hay un vínculo entre estos movimientos políticos que hoy por hoy son el flagelo del Ecuador. Tenemos que hacer una pausa comercial, retornamos. Porque para crecer hay que hacerlo juntos. Porque para crecer hay que hacerlo juntos. Porque para crecer hay que hacerlo juntos. Crecemos juntos. Crecemos juntos. Crecemos juntos. Crecemos juntos. Clínica de Ojos Dr. José Sacoto. Estamos comprometidos contigo. Con más de 40 años de experiencia en salud visual, nuestra credibilidad se refleja en la satisfacción de los pacientes. Un presente creado para ti, con profesionalismo, tecnología e innovación. Los ojos son la ventana de la vida. Cuídalos. Va a apagar la luz, ya no demoro tanto. Si la tienda de la esquina es también mi banco. Si por mi cuadra la ferretería ahora es mi banco. La papelería también es mi banco. La panadería ahora es mi banco. El día a día no me cuesta tanto si es mi banco. Banco del Pacífico, tu banco. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Estaba sola y me costó mucho al principio. Me enteré que el señor presidente estaba apoyando a mujeres como yo. Busqué la necesidad para poder salir adelante, dándome un crédito en Ban Ecuador. Esa fue la motivación que yo necesitaba. Yo con esta tienda me siento muy feliz porque es mi sustento para sacar adelante a mi familia. Bueno, el cambio fue radical. Dispongo de tiempo, soy yo la propia dueña y que gracias a esta innovación del gobierno he podido, tener mi tiendita. Me siento una mujer diferente, ahora soy la figura de mi hogar. Hacíamos referencia a que se abrieron las puertas para que entre el narcotráfico en el Ecuador, cuando gobiernos como el del doctor Yamil Maguad había logrado esa cooperación de Estados Unidos. Luego, en el 2008, lo que hizo el presidente Rafael Correa es desmantelar, sacarlos, y es lo que tenemos. Sin embargo, ellos piensan que han hecho mejor las cosas que los que protegíamos a nuestro país. Pero ni siquiera fue la base de Mata, los legitimizó, los trajo a la política. O sea, les dijo en un momento que los grupos delictivos le recordaban a él de su época de Boy Scout. O sea, realmente es terrible. O sea, y el deterioro de la seguridad es claramente, empieza con Correa, y cuando empiezan a incautar muchísima más droga bajo el gobierno de Lazo es cuando empiezan a surgir los problemas. Porque aparentemente la cosa está manejada y luego cuando empiezan a declararle la guerra al narcoterrorismo es cuando empezamos con este problema de violencia en el país, que es verdaderamente uno de los problemas más importantes que tenemos hoy. Entonces, en ese sentido, pienso que es acertado que el presidente Noboa haya por lo menos elevado la visibilidad del problema, diciendo Colombia tiene que asumir más responsabilidad en este flagelo, porque adicionalmente en sus discursos en Davos fue muy claro en decir, este no es un problema solo del Ecuador, es un problema regional y tiene que trascender ideologías. Por muy que estemos en antípodas ideológicas con Colombia, es un problema que nos azota a los dos. Bien hace usted en señalar que para esa época, en la del correísmo, ya a quienes estaban al margen de la ley se los atrajo, como posteriormente ocurrió
con el presidente Juan Manuel Santos, lamentablemente, siendo una persona que fue preponderante en el gobierno de Álvaro Uribe como su ministro de gobierno. Luego él facilitó el que estos narcoterroristas entren a la política y tengan asientos en el Congreso, en el Poder Legislativo de Colombia. Yo hago una diferenciación ahí. O sea, el conflicto armado en Colombia ha sido mucho más severo de lo que nosotros podemos imaginarnos en el Ecuador. Entonces, firmar una paz requería reconocer políticamente. Desgraciadamente fue un poquito inocente en pensar que eso no iba a tener consecuencias, pero traer a la mesa para poder negociar con ellos, creo que es algo loable. Lo que creo es que fue un poco miope en pensar que esto iba a resolver todos los problemas. Y lo que sucedió es que los grupos se fragmentaron y evidentemente, ¿por qué? Porque hay poder y hay dinero. El dinero está en el narco. Entonces el narco es lo que está financiando los problemas en el Ecuador y somos un país de paso, como ya hemos dicho. Entonces el problema nace en Colombia y lo heredamos los ecuatorianos. Y ese es donde está muy bien el presidente Noboa en decir, ustedes tienen que hacer más para apoyarnos. Adicionalmente, somos un país que estamos gastando muchos recursos que necesitamos para otras cosas, para tratar de defendernos de los narcoterroristas que se financian ¿de dónde? De la droga que viene de Colombia. Es probable que haya una relación en base a la política internacional de los Estados Unidos con lo que está haciendo el presidente Daniel Noboa con Colombia, porque ya él amenazó Donald Trump, luego de extraerlo y tenerlo en cárceles norteamericanas a Nicolás Maduro, dijo que podría ir en contra de Petro. Hay programada una reunión, no se sabe qué va a pasar en esa reunión, pero ponen las barbas en remojo incluso los cubanos, porque se dice que en Cuba también podría haber un cambio de presidente, podría entrar un nieto de Fidel Castro, pero con el ánimo de una transición. Estados Unidos no va a permitir que sigan estos gobiernos relacionados con el narcoterrorismo. Así parece, ¿no? O sea, esperamos que también, el presidente Trump respete las reglas constitucionales para lograr estos cambios y así no incrementar el autoritarismo, que es precisamente lo que estamos tratando de combatir en Cuba y en otros lugares, ¿no? Pero el presidente Petro también da muchas señales de dar para atrás, ¿no es cierto? O sea, de empezar a pedalear para atrás, porque, por ejemplo, vemos que Colombia ya dice que en el mediano plazo nos va a volver a vender energía. En vez de escalar, se está desescalando el conflicto, llamémoslo así, diplomático entre los dos países. Pero creo que lo bueno de que se haya desnudado este problema es precisamente poner las cartas claras sobre la mesa de que el problema nace en Colombia y que nosotros estamos sufriendo las consecuencias. Y adicionalmente desnuda otro problema estructural en el Ecuador, que es nuestra dependencia de la electricidad, porque el mismo socialismo del siglo XXI creó las condiciones para que hoy no podamos ser independientes en la energía. Tiene lógica esto de que primero hay que tener seguridad en el país en todos los órdenes, la seguridad pública, la seguridad jurídica, y todos estos trastornos, incluso sobre la base de una constitución vigente, no ha permitido precisamente mejorar la participación del sector privado, que en Colombia sí desde el año 90 entraron, participaron en áreas estratégicas como la energía, y ellos tienen una producción de alrededor de 23.000 megavatios. Nosotros, 3 veces más que el Ecuador. Sí, pero el 66% de la producción energética en Colombia es privada y tienen el mejor sistema mayorista de distribución de energía y tienen un parque de producción termoeléctrica que es completamente privado. Entonces, el momento que las hidroeléctricas que tienen participación pública no pueden generar suficiente, la inversión privada entra y activa. Y es por eso que ellos pueden exportar. Y es extremadamente curioso que eso sucedió mientras Colombia estaba acercándose y abriéndose a los capitales extranjeros. El Ecuador se cerró a los capitales extranjeros y es ahora un presidente que está cerrado a los capitales extranjeros en Colombia, el cual tiene una infraestructura creada por el sector privado que le permite ser vendedor de energía al Ecuador, que creó una infraestructura cerrada a la inversión privada y que hoy depende de otros países para poder satisfacer su demanda, pero que tiene un gobierno que ahora se alinea más con la inversión privada.
nada. Es increíble cómo cambian los poderes. Y una constitución que es el marco legal para que así se den las cosas en Colombia. Y por otro lado, el establecimiento de políticas de Estado, estas que si llega un gobernante de signo diferente, igual tiene que respetar. Y eso ocurre en Colombia como se da en el Perú, de manera sostenida. Y recordemos que Colombia tiene una de las democracias ininterrumpidas más importantes de América. Sus constituciones no han cambiado tan rápidamente como cambian los nuestros. Superada por Costa Rica únicamente. Vamos a hacer una pausa comercial. Va a apagar la luz, ya no demoro tanto. Si la tienda de la esquina es también mi banco. Si por mi cuadra la ferretería ahora es mi banco. La papelería también es mi banco. La panadería ahora es mi banco. El día a día no me cuesta tanto si es mi banco. Banco del Pacífico, tu banco. El gobierno de Nuevo Ecuador invierte $500 millones para pagar el 50% de la tasa de interés de tu vivienda. Crédito al 4.99% hasta 25 años plazo. Solo necesitas el 5% de entrada. ¿Cómo acceder? Ingresa a mit.gov.es/miti-miti. Elige tu proyecto, haz la precalificación. Si tu crédito se aprueba, tu casa es una realidad. Con el Nuevo Ecuador, tu casa propia es posible. Clínica de Ojos Dr. José Sacoto. Estamos comprometidos contigo. Con más de 40 años de experiencia en salud visual, nuestra credibilidad se refleja en la satisfacción de los pacientes. Un presente creado para ti, con profesionalismo, tecnología e innovación. Los ojos son la ventana de la vida. Cuídalos. Los problemas que yo he pasado me ha dado fuerza para perseverar y seguir adelante con el negocio. Yo vengo de la Inmaculada, perteneciente a San Luis. Estoy acá porque aquí iniciamos el negocio tanto del almacén agrícola como del vivero de plántulas. Es para solventarnos nosotros, o sea, mis hijas y mi persona. No, yo siempre he dicho, de una u otra manera se puede salir adelante y para poder estar bien más que todo. Me acerqué a pedir un crédito en la entidad del Estado. Con este apoyo me siento segura y tranquila para seguir ampliando mi negocio. Gracias al presidente por confiar en las mujeres. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Va a apagar la luz, ya no demoro tanto. Si la tienda de la esquina es también mi banco. Si por mi cuadra la ferretería ahora es mi banco. La papelería también es mi banco. La panadería ahora es mi banco. El día a día no me cuesta tanto si es mi banco. Banco del Pacífico, tu banco. Estamos sosteniendo un diálogo, podría decirse orgánico. Hemos hecho una relación de hechos del pasado, hemos puesto el contexto internacional mundial para referirnos a un tema que está viviendo el Ecuador en este impasse con Colombia, pero era necesario hacerlo de esa manera para demostrar y visibilizar de que estamos en un punto en que tiene que encontrarse una solución, porque somos dos países hermanos muy dependientes y que no podemos escalar a mayores situaciones. Estoy de acuerdo, y absolutamente eso está sucediendo. Yo lo que digo es que de esto lo que se ha logrado es elevar la visibilidad de que el problema es compartido, y eso es algo muy positivo. O sea, Colombia tiene que asumir más responsabilidad en que la droga se quede fuera del Ecuador, para que nosotros no estemos asumiendo todo el costo de combatir lo que se produce en Colombia. Y eso fue uno de los mensajes del presidente en Davos. El presidente Noboa en Davos dijo, esto tiene que trascender ideologías para que podamos atacar la pobreza y el flagelo del narcoterrorismo. Y en consecuencia es un problema regional, este no es un problema solo del Ecuador, pero estamos en este momento despertándonos en el Ecuador por primera vez
a la influencia que ha tenido políticamente, cómo nos han introducido y se han metido como quinto columnistas en nuestro sistema político y económico, el narcotráfico, y de dónde nacen los kilos de cocaína que financian el narcotráfico ecuatoriano, nacen en Colombia. Entonces es un problema compartido y yo veo que ya inmediatamente el tono se ha bajado, inmediatamente, en cuestión de 24 horas, somos países vecinos, somos países hermanos, somos países que nunca hemos tenido un conflicto, tuvimos conflictos hace 300, 200 años, y en consecuencia yo creo que esto va a acabar muy bien, porque está elevando la visibilidad de dos problemas, el problema de la droga y el problema de la dependencia eléctrica del Ecuador en solo generación pública y no privada. En este caso, el Ecuador tiene que hacer bien los deberes, no es culpa del actual presidente, arrastramos desde hace muchos años esta falta de generación. Si es la termoeléctrica, perfecto, pero mantener operativos los equipos para el momento en que los necesitamos. Pero en el Ecuador hemos visto que no hay mantenimiento y cuando requerimos tenemos que buscar que Dios nos ayude con las lluvias o que Colombia nos venda. Pero no tenemos mantenimiento porque todo depende del sector público, porque el andamiaje institucional que nos impuso la Revolución Ciudadana ahuyenta la inversión extranjera directa. Colombia mantiene inversión extranjera directa de más de 6.000 millones de dólares. El Ecuador no llega a 500 millones de dólares anuales de inversión extranjera directa. ¿Por qué? Porque ahuyentamos la inversión extranjera y la inversión, y somos hostiles al sector privado. La Constitución de Montecristi es una constitución que le da preponderancia al gobierno como generador de riqueza. En Colombia no es así y en Perú no es así. Perú no tiene estiajes. Colombia tiene el 66% de generación eléctrica privada. Perú tiene 60% de la generación eléctrica privada y la distribución también es privada. Colombia tiene un mercado mayorista que está manejado por una empresa privada. Esa es la gran diferencia de por qué ellos no sufren estiajes y nosotros sí. Nosotros no tenemos la capacidad económica para mantener las inversiones y mientras nuestra demanda sigue creciendo. ¿Y por qué sigue creciendo? Simplemente por demográfica. Y encima más, las inversiones que se hicieron son inversiones deficientes. Tenemos los problemas de Sinohidro. Coca-Cola Sinclair tiene problemas estructurales gravísimos. ¿Por qué? Porque el Estado estuvo por medio. Si fuera una inversión privada, eso no nos costaría a nosotros. No se habría dado un contrato con una empresa china que al pretender entregar la obra tiene más de 16.000 fallas, fisuras, y que han pasado 3 gobiernos y ninguno ha podido recibir legalmente porque primero que costó incluso más que lo que costó el puerto de Chancay en el Perú, que es la máxima inversión en América Latina. Sí, y la vida útil de Coca-Cola Sinclair es ahora la mitad de lo que se proyectaba. Entonces invertimos recursos diciendo y buscando esta soberanía energética, premiando al sector público como el que podría darnos la soberanía. Pero la soberanía energética puede venir del sector privado, debería venir del sector privado. El Ecuador necesita que el sector privado supla las deficiencias del sector público. El sector público no tiene para financiar más proyectos, el sector privado sí, solamente si se le dan las garantías de respeto a los derechos de la propiedad privada que la Constitución de Montecristi no da. Y Fernando, gracias. Si te puedo decir una cosa, precisamente en este momento estamos lanzando este libro donde volvemos a retomar todos los temas que el Ecuador dejó en el tintero cuando hicimos la dolarización para lograr una integración financiera, para abrir nuestro sistema En este libro hago un recuento de la historia de la dolarización. Es un libro que he coeditado con Steve Hanke, pero aquí hay varios otros autores como Franklin López, donde delinean claramente cuáles son los pasos que hemos dejado de hacer y las consecuencias que eso tiene. Felicitaciones, muchos éxitos con el libro. Gracias, Fernando. Nos veremos la próxima semana. Recuerden, tienen una cita en Fernando Aguayo América a través de Vito TV en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo y por las redes sociales. Cuando uno se encuentra, el gobierno de Daniel Noboa está buscando competitividad, equivocado, un país que nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general